Bueno, buenas noches. Bueno, voy a compartir pantalla. La clase de la cual les voy a hablar es sobre pobreza multidimensional. Es una metodología relativamente sencilla. Es el método que se está utilizando con mayor fuerza últimamente. Detrás de este método está el planteamiento de Amartya Sen y del enfoque de desarrollo humano de que la pobreza es un fenómeno multidimensional, ¿no? Y entonces, en esa medida, si la pobreza es un fenómeno multidimensional, tenemos que medir esas múltiples dimensiones o carencias que enfrentan los pobres. Decimos que la pobreza multidimensional mide la proporción de la población sujeta a condiciones de pobreza multidimensional ajustada según la intensidad de las privaciones. Este es un método de lo que yo denomino o se denomina en la literatura sobre el tema un método estructural de medición de la pobreza. Y a través de este método se identifican múltiples carencias a nivel de los hogares y personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. El índice de pobreza multidimensional refleja la prevalencia de las carencias multidimensionales, también su intensidad. Nos va a permitir conocer el porcentaje de personas en pobreza multidimensional, el porcentaje de personas que están son vulnerables o que están en pobreza severa, ¿no? Y al final el índice de pobreza no es más que el resultado de la interacción entre las personas en pobreza, pero tomando en cuenta la intensidad de la pobreza que viene medida por las ponderaciones. Ahora, para poder utilizar este método se utilizan microencuestas de hogares. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publica esta información con un método. En América Latina se está utilizando el método. En Venezuela la encuesta de condiciones de vida está utilizando el método de pobreza multidimensional. Pero quiero advertirles que las ponderaciones no necesariamente son las mismas del método del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina ha hecho sus adaptaciones, sobre todo lo que tiene que ver con las ponderaciones y cuál es el umbral a partir del cual se considera un hogar pobre, ¿no? Ya lo vamos a ver en la práctica con un sencillo ejemplo para todos ustedes. Entonces, cada miembro de una familia va a ser clasificado como pobre o no pobre en función de las carencias que experimenta su hogar en las dimensiones con su correspondiente ponderación. Cada dimensión, cada carencia tiene una ponderación. Ahí entra, a pesar de que esto es un método objetivo estructural, ahí donde yo digo que hay una subjetividad. Estos datos al final se van a agregar a nivel nacional, regional, local, y van a conformar un indicador de pobreza multidimensional. La encuesta de condiciones de vida de Venezuela tiene medición de pobreza multidimensional. Al final de la clase les voy a mostrar algunas cosas de las que se están haciendo en Venezuela. Entonces, esto es un método que complementa al método más coyuntural, que es el de la pobreza monetaria o el de línea de pobreza, que es el que usualmente se publica mes a mes las oficinas de estadísticas oficiales en América Latina. Aquí en Venezuela también lo hacíamos, pero desde prácticamente el año 2015-2016 no se publica esta información. No digo que no se esté midiendo, solo que no se está publicando. A los gobiernos, a algunos gobiernos no les interesa
el efecto político que tiene un índice de esta naturaleza. Ahora, el PNUD no publica información para todos los países, sino solamente para países que tengan encuestas de microdatos, ¿no? Y que tengan una cierta continuidad. Entonces, por ejemplo, Venezuela no aparece, pero ahora la encuesta de condiciones de vida de la UCAP está midiendo pobreza multidimensional. Entonces, una limitación, por ejemplo, para Naciones Unidas es que, no todos los países tienen esas microencuestas y entonces publica solamente la información de pobreza multidimensional. Ustedes la pueden conseguir al final de los informes del PNUD, los últimos informes para un grupo de países. Y Venezuela no está allí, por ejemplo. Ahora fíjense, ¿cuáles son las dimensiones que usualmente incorporan las encuestas, los estudios que tratan de medir pobreza multidimensional? La metodología original del PNUD toma 3 dimensiones: salud, educación, nivel de vida digno. Fíjense que es acorde con, también con el índice de desarrollo humano. Entonces mide carencias en esas cosas. En salud se toma en cuenta la mortalidad infantil en la nutrición. Entonces, el umbral para considerar una carencia en un hogar va a ser si uno o más niños han muerto en mortalidad infantil, el momento reciente en que se está haciendo la encuesta. Nutrición, al menos un miembro está desnutrido. Entonces, fíjense que en la tercera columna se muestra la ponderación. La ponderación de cada una de estas dimensiones en salud es un sexto. ¿No? Educación, años de escolarización. Nadie tiene 5 años de escolaridad completos, por ejemplo. Eso tiene una ponderación de un sexto. Niños escolarizados, al menos un menor en edad escolar no asiste a la escuela. Se toma un niño que debe asistir a la escuela hasta el 8º grado de educación básica. Si hay un niño que no asiste a la escuela, ese hogar tiene una carencia y eso tiene una ponderación de un sexto. Ahora, el nivel de vida digno se toma en cuenta electricidad, saneamiento, agua potable, suelo, combustible del hogar y bienes. O sea, acceso a electricidad. No tiene acceso a electricidad. Eso tiene una ponderación de 1/18. Saneamiento, sin acceso a un baño con condiciones suficientes, ¿no? Eso tiene una ponderación de 1/18. Estoy leyendo los umbrales y la ponderación. En agua potable, el umbral es si el hogar no tiene acceso a agua potable o el agua potable está más de 30 minutos caminando del hogar. Ponderación 1/18. Suelo, si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, tierra o estiércol, entonces ponderación 1/18. Combustible del hogar, si se cocina con leña, carbón o estiércol, combustible contaminante, ponderación 1/18. Bienes, si el hogar no tiene auto, camión o vehículo motorizado similar y posee solo uno de estos bienes, bicicleta, motocicleta, radio, refrigerador, teléfono, televisor, ponderación 1/18. Entonces, bueno, al final, por la metodología que les voy a explicar, esto va a tener la pobreza multidimensional que vamos a encontrar, nos va a mostrar el porcentaje de la población que sufre carencias en por lo menos 3 puntos de los 10 indicadores ponderados utilizados para construir el índice de pobreza multidimensional. Ahora, nosotros tenemos que calcular la tasa de incidencia, H. La tasa de incidencia H es el conteo, es igual a Q sobre N. Q minúscula es el número de personas multidimensionalmente pobres y N es toda la población. Todo esto se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Ahora, un hogar se puede considerar pobre junto con toda la población, las personas que integran el hogar. Sí,
una vez que examinamos todas esas dimensiones y todos esos indicadores, la carencia multiplicada por la ponderación de cada carencia suma más de 3, según el PNUD. Pero en el caso del ENCOVI, se considera un hogar pobre, se suma más de 2, mayor o igual a 2,5, es decir, que baja a la restricción, el límite con el cual se considera un hogar pobre, ¿no? Porque estaban observando pues que de acuerdo con el método del PNUD, se está subestimando el nivel de pobreza, y por eso le bajaron eso. Entonces, entonces hay que calcular el H, que es igual al número de personas multidimensionalmente pobres. Una persona y un hogar es multidimensionalmente pobre si la suma de todas las carencias ponderadas da más de 3, según el PNUD, y según el COVID, mayor o igual a 2,5. La intensidad de la pobreza va a reflejar la proporción de los indicadores, los componentes comparados, de los componentes ponderados en los que en promedio los pobres están sujetos a privaciones. Es decir, indica la proporción de los indicadores a los que no se tiene acceso. En la intensidad de la carencia, A mayúscula, nos va a indicar el porcentaje promedio de carencia experimentado por quienes sufren pobreza multidimensional. Aquí tienen de nuevo ustedes todos esos indicadores. Aquí está en la tercera columna la ponderación. Vamos a ver este sencillo ejemplo ya para terminar esta clase. Vean ustedes. Aquí a la izquierda tenemos 4 hogares. Y esos hogares tienen un tamaño, o está compuesto por un número de personas diferente. El primero, el hogar 1, lo componen 4 personas. El hogar 2 lo componen 7 personas. El hogar 3 lo componen 5 personas. El hogar 4 lo componen 4 personas. Son N hogares, pero para el ejemplo vamos a hablar de 4 hogares. Entonces, en cada hogar vamos a ver cuáles son las carencias que existen, de acuerdo con los umbrales que se han definido. Por lo menos un miembro del hogar está desnutrido. Solamente el hogar 3 tiene un miembro del hogar desnutrido, ¿no? Y eso tiene una ponderación de 1,67. 1 o más niños han muerto. El hogar 1, el hogar 2 y el hogar 4 se encuentra esa carencia. Eso tiene una ponderación de 1,67. En educación, ningún miembro del hogar completó 5 años de educación. Entonces, el hogar 2 y el hogar 4 tienen al menos una persona que no completó 5 años de educación. Educación, al menos un niño en edad escolar no está matriculado en la escuela, no está asistiendo a la escuela. Entonces, eso le sucede al hogar 2, ponderación 1,67. Nivel de vida sin electricidad, el hogar 2, el 3 y el 4 están en una situación de que no tienen acceso a electricidad, y eso tiene una ponderación de 0,56. Sin acceso a saneamiento adecuado, sin acceso a agua potable, el hogar 3, sin acceso a saneamiento adecuado, los hogares 2 y 3, que vean cada una de las ponderaciones. Bueno, y así seguimos. Entonces, al final, vean la penúltima de las filas. La penúltima de las filas. Cálculo ponderado de privación, C. O sea, la suma de cada privación o cada carencia multiplicada por su ponderación. Entonces, veamos el hogar 1. El hogar 1 tiene 4 personas, pero tiene carencias en 1 más niños han muerto, y luego que el hogar usa combustible contaminante. Cuando sumamos la carencia, la multiplicamos por su ponderación,
uno más niños han muerto por 1,67, 1,67. Y uno usa combustible contaminante por 0,56, eso da 1,67 más 0,56, la suma de eso da 2,23, 2,22 en números redondos, ¿no? Ahora, 2,22 es menor que 3. 3 es el umbral para considerar un hogar pobre. Si la suma de las carencias ponderadas da menos de 3, el hogar es no pobre. Entonces el hogar 1 es no pobre. Pero veamos el hogar 2. En el hogar 2 hay varias carencias. 1 más niños han muerto por su ponderación. Ningún miembro del hogar completó 5 años de educación. Al menos un niño en edad escolar no está matriculado. Fíjense que tienen al menos una persona en esa situación y tienen entonces multiplicado por la ponderación de 1,67. Tampoco tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a saneamiento adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sumamos todas las carencias multiplicadas por su ponderación, nos da que el hogar 2, eso suma 7,22. 7,22 es mayor que 3. Ese hogar es pobre, ¿no? Entonces, ¿el hogar es pobre? Sí. Y lo mismo hacemos con los hogares 3 y 4. Aquí a la derecha de la lámina, ustedes pueden ver cómo se hace el cálculo ponderado de privaciones en el hogar, ¿no? 1 por 5 sobre 3 o más 1 por 5 sobre 9. Este es el hogar número 1, ¿no? Que tiene 4 personas. Entonces nos dice que ese hogar es no pobre, pero los demás hogares sobrepasan el valor de 3, ¿no? Entonces el hogar 2, el hogar 3 y el hogar 4 son pobres. Pero ¿cuántas personas son pobres? 7 más 5 más 4, 16 personas. Entonces la tasa de incidencia H son 7 más 5 más 4. Las personas que viven en los hogares que fueron considerados pobres multidimensionalmente sobre el total de la población. ¿Cuánto es el total de la población? El total de las personas que viven en los 4 hogares. Y eso nos da 0,8. Es decir, el 80, de acuerdo con esta metodología multidimensional, el 80% de las personas son pobres, son multidimensionalmente pobres. 0,80 multiplicado por 100 nos da 80%. ¿Y cómo se calcula la intensidad de la pobreza? Bueno, se calcula por multiplicando. En el numerador A es la relación, en un numerador que es el número, el puntaje que obtuvo de las carencias ponderadas por el número de personas que viven en ese hogar, ¿no? Y luego todas esas personas se multiplican por 10. ¿Qué son 10? 10 son los indicadores. Usted suma aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 indicadores. Si son 12, si son 13, esto iría multiplicado por 13 indicadores, ¿no? Porque, por ejemplo, la ENCODE utiliza 13, 14 indicadores. O sea, no sigue exactamente el método. Y CEPAL también ha producido algunas modificaciones. Entonces, ¿qué nos indica este cálculo de 0,56? Que la persona pobre promedio está sujeta a privaciones en el 56% de los indicadores ponderados. La persona pobre promedio está sujeta a privaciones en el 56% de todos estos indicadores ponderados. ¿Y cuál es el índice de pobreza multidimensional? El índice de pobreza multidimensional viene a ser H por A. H es 0,80, A es 0,56 y eso nos da 0,45. En resumen, la noción básica es que el índice de pobreza multidimensional va a representar la proporción de la población sujeta a pobreza multidimensional ajustada por la intensidad de las privaciones sufridas. Entonces, vean ustedes la información que obtenemos. Aquí de nuevo lo volvemos a mostrar, ¿no?
Entonces, una sola carencia no supone que se vive en la pobreza. Tiene que sumar varias carencias ponderadas y tiene que sumar más de 3 para considerarlo como un hogar pobre. Y luego decimos que si C, o sea, el umbral para considerar un hogar pobre, si C es mayor que 2, pero menor que 3, decimos que hay una pobreza. Ese hogar está cerca de la pobreza, pero no es pobre, o sea, pero es un hogar vulnerable. Está en riesgo de sufrir múltiples deprivaciones o carencias. Ahora, si C suma más que 5, fíjense que hay un hogar que le suma 7. C es 7. Bueno, con 7 es mayor que 5. Si es mayor que 5, ese es un hogar que está en situación de pobreza severa. Retrocedamos y veamos, fíjense ustedes, el hogar 2, C suma 722. Este es un hogar que C es mayor que 5, está en pobreza severa. Este es un hogar que está en riesgo de ser pobre, porque C es menor que 3. Es mayor que 2, pero es menor que 3. Está cerca del umbral de pobreza, ¿no? Y este hogar es pobre, este es pobre y es pobre severo también, mayor que 5, igual, mayor o igual que 5. Ahora, vean ustedes, esto es lo que hace en COVID, el poco tiempo que nos queda. En COVID, bueno, en COVID hace cálculo de pobreza multidimensional. Este es el último resultado que tenemos y nos da cuenta pues que cuáles son las carencias, ¿no? Cuánto aporta cada una de las dimensiones que ellos midieron. Ya les voy a mostrar cuáles son las dimensiones. Y nos da la pobreza. Este es el H, o sea, Q sobre N, ¿no? Nos da que para el año 2019, 64,8 de los hogares de las personas eran pobres multidimensionales. Pobres multidimensionales. Y esto es la variación. Fíjense que lo están midiendo desde el año 2014. Y vean que el porcentaje de personas pobres pasó de 39,3% a 64,8%. Es una cifra diferente a la cifra, no podemos confundirla con la pobreza monetaria o línea de pobreza, que también la mide en COVID, ¿no? Y que le da 96 y pico por ciento, ¿no? Esta es pobreza multidimensional, esto es otra cosa. Y aquí tenemos, fíjense ustedes, ellos utilizan 2, 3, 4, 5 dimensiones y utilizan 13 indicadores. Es decir, que aquí a la hora de calcular la incidencia, vamos a tener que utilizar ese valor de 13 en el denominador de la incidencia. Bueno, entonces este método se está utilizando. Tenemos información de 2014 y y aquí, fíjense ustedes, si C es mayor que 5, mayor que 2,5, no 3 como en el caso del PNUD, sino C es mayor que 2,5, entonces se va a considerar el hogar pobre. Y aquí tenemos H y tenemos A, la intensidad de la barra verde, A, y H por A vendría a dar indicadores de pobreza multidimensional, ¿no? Aquí, fíjense ustedes que es interesante. Ellos lo estimaron también para personas lo estimaron también para la Gran Caracas, para ciudades principales del interior, ciudades medianas y ciudades pequeñas. Fíjense ustedes que la pobreza multidimensional
tiende a ser mayores en las ciudades pequeñas y caseríos. Atención, la gente de desarrollo rural, ¿no? Ese es un problema que tienen que enfrentar cualquier estrategia de desarrollo, cualquier plan municipal de desarrollo. El tema de la pobreza, atacar las carencias que tiene esa gente. En las ciudades medianas tienen también más pobreza que la Gran Caracas, las grandes capitales, pero las ciudades más grandes, las ciudades capitales, por ejemplo, tienen menos pobreza multidimensional. Allí se concentra más gasto público social. Bueno, con esto hemos terminado la clase. Les enviaré también estas láminas para que ustedes puedan hacer sus cálculos.